vamos a ver una cita de Wagner que, eh, que define de alguna manera, que establece la relación entre los contributos. Él dice que los impuestos tienen que ver con los tributos que pagaban los esclavos en el siglo XIX y que ese también es el origen del dinero. Entonces miren, por ejemplo, esto que decía Wagner. Entonces Wagner decía, el tributo que el siervo pagaba antiguamente entre la tortura y la miseria a los amos del mundo romano y de la Edad Media, el judío la ha transformado hoy en dinero. ¿Y quién es el que nota que esos pequeños trozos de papel con aspecto inocente están manchados con la sangre de innumerables generaciones? Eso lo decía Wagner en El judaísmo en la música. Para hablar de los parásitos económicos del imperialismo, vamos a citar a Hobson. Hobson, Hobson habló a finales del siglo XIX. O sea, él publica su libro, eh, eh, un estudio sobre el imperialismo, el imperialismo, un estudio. En 1902 lo publica. Y él en todo su libro tiene gráficos y tiene cuadros sobre todo lo que le pasaba, todo lo que hacían, por ejemplo, los Rothschild y los que concentraban el capital, digamos, en el siglo XIX. Entonces, Hobson habló, es el primero que habló, o el único, porque yo no he encontrado más referencias, sobre los parásitos económicos del imperialismo. Yo creo que hoy eso se impone más que nunca. Y Hobson, o sea, él fue el que definió de qué se trataban los parásitos económicos del imperialismo, que es ese capitalismo, son esos reyes financieros que se apoderan, digamos, de todos los impuestos de la gente. Entonces, de eso habló precisamente Hobson y los definió qué eran los parásitos económicos del imperialismo. Bueno, entonces Hobson decía en el imperialismo un estudio, decía en un capítulo que él dedica fundamentalmente al capital financiero y los llama parásitos económicos del imperialismo, dice, no hay guerra, revolución, asesinato anarquista o cualquier otro shock público que no sea lucro para estos hombres. Son arpías que se chupan los beneficios de todos los nuevos impuestos obligatorios y cada alteración repentina del crédito público. Cada gran acto político que implica un nuevo flujo de capital o una gran fluctuación en los valores de las inversiones existentes debe recibir la sanción, la ayuda práctica de este pequeño grupo de reyes financieros. Estos hombres, la celebración de su riqueza y de su cuenta de capital de empresas, como sería de desear principalmente en acciones y bonos, tienen un doble juego. Primero como inversores y en segundo lugar y principalmente como financieros. Como inversores, su influencia política no difiere esencialmente de la de los pequeños inversores, salvo porque por lo general poseen un control práctico en las empresas en las que invierten. Como intermediarios financieros se constituyen en especuladores, el factor más grave de la economía del imperialismo, para crear nuevas deudas públicas, para flotar nuevas empresas y para causar constantes fluctuaciones considerables en los mercados de valores. Estas son las tres condiciones de su negocio rentable y cada condición los lleva a la política y los tira del lado del imperialismo. Eso decía, por ejemplo, eso decía Hobson en ese estudio. Una de las cosas importantes que dice Hobson en ese capítulo es eso. Todo ese capítulo es importante.
en ese libro. Y es casi que lo que está pasando ahora. Bueno, pero entonces viene la otra etapa. Y la otra etapa es el Banco de la República Argentina. El Banco de la República Argentina tiene una cosa nueva, que es el Instituto Movilizador de Deudas. Ahora, cuando en la discusión que se hace del Banco Central de la República Argentina, los diputados decían que por qué iban a fundar un banco central si todos los bancos en el mundo estaban quebrados. Ahora, después con el tiempo yo me quedé aterrada porque no era cierto que Argentina estaba en crisis, que tenía una crisis. Eso lo inventaron después. Lo inventaron después. Yo creo que para que la gente no entienda no capte la importancia o cómo eso fue un escalón para rescatar no a los argentinos, sino yo les voy a contar a quién rescatar. Entonces, primero, Argentina, cuando se funde ese banco, no estaba en deudas. Es más, acaban de sacar una cosecha muy importante. Entonces, ¿quiénes sí necesitaban ser rescatados? Obviamente, los que se habían con la Gran Depresión de 1929, a pesar de que ellos la provocan, de todas maneras no pudieron hacer la fiesta que habían hecho con la Gran Depresión de 1873 porque Franklin Delano Roosevelt les pone los frenos. Entonces ellos se van para la República Argentina. Entonces, esos eran unos que necesitaban ser rescatados, pero otros que necesitaban ser rescatados eran los siguientes. Yo les voy a leer eso. El 17 de junio de 1924, Félix Barbuck y otros dignatarios se reunieron para un almuerzo muy inusual en las oficinas de Kulov en el 52 William Street de Nueva York. El doctor Joseph Rosen, un prominente agrónomo del Comité Conjunto de Distribución, desplegó un enorme mapa a color de Ucrania y Crimea. Las extensiones moradas, explicó Rosen, designan las actuales colonias agrícolas judías y las secciones azules indican las áreas abandonadas o confiscadas a los terratenientes anteriores a la revolución y ahora ofrecidas gratuitamente por el gobierno soviético para los asentamientos agrícolas judíos. En Ucrania, Stalin hace como una especie de pacto con ellos y les da las tierras de Ucrania como a los judíos. Eso, entonces se le ocurre eso, pero ¿qué pasó? Con el tiempo, Stanley se da cuenta que Ucrania era un lugar donde había terratenientes y gente muy pobre. Entonces le da mucha rabia y manda a fusilar a los terratenientes y a la gente pobre las pone en lugares, en fincas, como en fincas colectivas, en proyectos agrícolas colectivos. Porque en medio de una revolución que pretendía acabar con las clases sociales. Ellos entonces hacen ahí una cosa con terratenientes y gente muy pobre, y entonces eso a Stanley le da mucha rabia, entonces lo saca de ahí. Y como en 1930, Max Barbuck le escribe una carta a alguien, le dice, el proyecto de Ucrania se acabó. Entonces, eh, ¿qué hace Max Barbuck? Eso es en 1930. 3 años después va a estar Hitler, ¿cierto? En Alemania. Fíjense que todo eso como que se va cuadrando. 3 años después va a estar Hitler. El año anterior, o no, el mismo año que Hitler sube al poder, sube, eh,
Y cuando a Hitler le hacen un boicot a nivel internacional, ¿qué pasó? Hacen el 18º Congreso Sionista. Yo después me voy a referir bien a eso. Y en ese 18º Congreso Sionista se acuerdan, los judíos sionistas acuerdan, ahí se hace el Acuerdo Javara. ¿Y el Acuerdo Javara qué era? Le quitan el dinero a los judíos ricos que estaban en Alemania, hacen ese acuerdo para apoyar a Hitler. Si ellos no hubieran apoyado a Hitler, esa guerra se hubiera terminado muy rápido. Hitler no hubiera podido hacer eso. Pero ¿qué pasó? El sionismo le dio muchísimo dinero y Hitler pudo continuar. Pero además, fíjense, si Hitler estaba quebrado, a punto de perder todo y de salirse de la guerra, y llega esta gente y le da dinero, imagínense cuál sería la influencia del sionismo en Hitler. Mucha influencia. Y de eso no se habla en la historia. Entonces, todas esas historias hay que recuperarlas, pero recuperarlas bien, porque es que por ahí hay un señor que escribe libros sobre el holocausto y entonces se aterra cuando uno dice estas cosas, no. Y entonces él hace una similitud como que eso no pasó y hace una cosa como que entre marido y mujer, una cosa así como entre amigos. No, es que se trata es de documentos históricos y de fechas concretas para uno poder decir que la historia que le han contado a uno del holocausto no es. Bueno, pero de todas maneras ellos tienen que salir de Ucrania. Ese proyecto de Ucrania se pierde, que era el proyecto agrícola más importante que iba a haber en el mundo. Entonces se van para donde manda más Barbuk a toda la gente de Ucrania, toda la gente, todos los judíos que tuvieron que salir de Ucrania, los manda para la Argentina. Él mismo agarró barcos y incluso dice el historiador de los Barbuk que a veces la gente eran judíos pobres y no tenían dinero, entonces ¿qué hace más Barbuk? Les paga para que se vayan para la Argentina y allá llegan. Eran judíos askenazis que hablaban yiddish, que estaban sobre todo en Ucrania y en Rusia. Quién sabe si muchos de ellos habían participado en la revolución bolchevique. Que yo les conté que la revolución bolchevique se dice, y muchos periódicos lo dijeron en esa época, que el cerebro de la revolución bolchevique había sido eh, Jacob Schiff de Kulov, del Fondo de Inversión de Kulov. Entonces imagínense que, y Jacob Schiff era el abuelo, tenía una hija que se había casado con Félix Barbo. Entonces ellos estaban todos emparejados. Y Félix Barbo, ¿qué era? Era una dinastía formada donde los Rothschild habían sido los mecenas. Entonces ellos, después de que fracasan en Ucrania, se van para la Argentina. Y 5 años después le entierran la puñalada por la espalda, la daga por la espalda a la Argentina y hacen el Banco Central y el Instituto Movilizador de Deudas. Vamos a ver cómo la Argentina siempre ha sido un bastión para que esta gente haga lo, mejor dicho, para rescatarse. Es un pesar que la Argentina no entienda eso y que los argentinos no estén al tanto de eso. Yo digo que los argentinos se miran demasiado al ombligo y muchas veces no se dan cuenta de la importancia que ellos han tenido para la conformación de esto que se llama el Estado profundo. Entonces ellos llegan al Instituto Movilizador de Deudas. Entonces miren que yo tengo este cuadro de los presidentes argentinos, donde antes de la fundación del Banco Central de la República Argentina, el promedio de años entre los presidentes era de 4 años.
Y después de que se hace el Instituto Movilizador de Deudas, el promedio era de 2 años y medio. Y fíjense la cantidad de dictaduras. Y era una dictadura, entonces luego ya el dictador se tenía que ir por alguna cosa y entonces quedaba alguien reemplazándolo, pero era otro militar. O sea, todo lo que son puntos rojos son militares, son gobiernos militares, provisionales o fijos. Y en todo caso, una desestabilización enorme, porque era un gobierno cada 2 años y medio, hasta que llega Raúl Alfonsín. Bueno, entonces ahí, fíjese, ahora todo esto que se da de los bancos centrales, del Banco Central de Argentina, la Gran Depresión de 1929, todo eso aparece con el empuje de la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes pagaron la Primera Guerra Mundial? Los que fundaron sus bancos a imagen y semejanza de la Reserva Federal. ¿Que quiénes eran? O sea, por el mundo entero. ¿Y cómo pagaron esa? No, ¿cómo pagaron esa? ¿Cómo se pagó, digamos, la Primera Guerra Mundial? Con el patrón oro, con sus reservas de oro en el Banco Central de Nueva York. Cuando estalló la Gran Depresión de 1929, nadie entendía por qué. ¿Por qué? Porque ellos habían logrado fundar bancos centrales por todo el mundo. El dólar era una moneda impuesta por el mundo entero. Y fuera de eso, Estados Unidos tenía el oro de todos esos países. Eran las reservas de oro más grandes del planeta. ¿Y por qué llegan a la Gran Depresión? Ahí lo único que uno le queda decir es que Franklin Delano Roosevelt tenía razón. Ellos quebraron, ellos hicieron eso a propósito. Y miren en el discurso de Franklin Delano cómo él dice que ellos después lloraban. O sea que ellos hacen eso de una manera irresponsable. Y cuando los acusan o cuando les ponen freno, entonces empiezan a llorar. Bueno, pero entonces ese proceso quedó ahí y yo digo que ellos se siguieron rescatando a través de la Argentina, a través de todos esos golpes militares y del Instituto Movilizador de Deudas. Ellos, ellos siguieron ese proceso. Entonces vamos a ver cómo ellos se reencauchan, otra vez reconquistan sus cosas cuando llega Ronald Reagan al poder. Entonces vamos a ver cómo se da eso. La otra fecha importante es que el 13 de enero de 1988, ¿qué pasa? Estalla el primer carro bomba en Medellín. ¿En dónde? En el edificio Mónaco de Pablo Escobar. Ahí estalla la primer carro bomba. Ese primer carro bomba empezó o dio inicio a la guerra contra el narcotráfico. Eso le dicen a uno. A la guerra contra el narcotráfico. Y también le dicen a uno que los carrobombas que pusieron en Medellín los puso Pablo Escobar. Yo les voy a decir que eso es falso. Y les voy a decir por qué. Primero, con ese primer carro bomba, Pablo Escobar quedó sordo. Y el de la noche a la mañana, fugitivo de la justicia y sordo, por más Superman que lo quieran poner, era imposible que él empezara a reunir un equipo que pusiera carrobombas con tanta precisión. Pues es que es mucho, como yo tengo un papá militar que estuvo en Corea, veterano de la guerra de Corea, él tiene muchos amigos, tenía muchos amigos y de pronto en reuniones decían eso, que era imposible que esas bombas con tanta precisión las pusieran en Pablo Escobar, que era imposible, porque él de la noche, y fuera de eso,
un concejal de Medellín era un abogado, resulta que era muy amigo del que era gobernador en ese entonces de Antioquia, gobernador de Antioquia, el gobernador Guerra Serna. Eh, y como él era tan amigo, en el momento que estalló la bomba, lo llama y le dice que qué pasó. Y el gobernador le dijo que era que habían venido la noche anterior al carrobomba de Pablo Escobar, que habían venido 40 agentes de la DEA con tipo de latinos para que no se notaran. Así le dijo el gobernador a este señor. O sea que el gobernador sabía que esta gente había llegado. Entonces, con el tiempo, este muchacho que se enteró, que era un abogado muy inteligente, y él dijo que era muy importante hacer como una especie de, sí, de juicio, no sé. En todo caso, que en el consejo se hicieran reuniones especiales para ver qué había pasado con esos 40 agentes de la DEA con tipos latinos que no se notaban, dónde habían estado y qué habían hecho, además de ponerle el carro bomba a Pablo Escobar. Y resulta que él iba a hacer eso y lo matan. En todo caso, por ahí hay un ruso muy gracioso, Andrés Martianov, creo que se llama, que dice que si la gente quiere creer, pues no referido a esto de Pablo Escobar, pero yo digo, si la gente quiere, yo voy a decir lo mismo que él dice, si la gente quiere creer que Pablo Escobar fue el que puso los carrobombas, entonces les gusta creer mentiras. Entonces Madre Marcianos dice, entonces yo les puedo vender un puente que tengo, les puedo vender ese puente, yo tengo un puente que les puedo vender. Y sí, el que quiera creer eso tiene que tener cuidado de que pronto no haya por ahí alguien que les quiera vender un puente, algún estafador. Entonces, porque eso no, eso es un imposible que Pablo Escobar haya sido. Pero lo más importante es que a partir de que se hace esa guerra contra el narcotráfico, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a perseguir todos los banquitos nacionales. ¿Para qué ha servido la guerra por el narcotráfico? Ellos hicieron como, empiezan con Ronald Reagan e hicieron una especie de reseteo. Entonces, con ese reseteo, quitaron del medio, y a partir de la guerra contra el narcotráfico, quitan del medio a todos los banquitos nacionales. A todos los banquitos nacionales los quitaron del medio y, y muchos bancos que eran importantes en Colombia los hicieron vender y ahora esos bancos, la mitad le hicieron perder, le hicieron venderle a los bancos y la mitad de esos bancos son ahora extranjeros también. O sea, esa banquita soberana que pudo haber estado en esa época, que además, porque es que además Pablo Escobar ofreció comprar un banco, uno de esos bancos que era muy bueno y, y era un banquito consolidado. Yo creo que era que de alguna manera era como el banco, el único banco que quedó después del Banco de la República y tenía mucho que ver con Carlos R. Restrepo. Ese banquito siempre estuvo bien, nunca se quebró y los antioqueños, digamos, confían mucho en él. Entonces ese banco, por ejemplo, lo hicieron vender y la mitad de esas acciones ya pertenecen a JP Morgan. Entonces, y banquitos pequeños los hicieron vender. ¿Por qué? Porque les empezaron a poner todos los controles que para el lavado de dinero. Y eso fue una estrategia para concentrar la banca, el cartel bancario, la banca internacional. ¿Por qué? Porque los bancos internacionales siempre tienen filiales por ahí en otros países y entonces y muchas veces en paraísos offshore. Y nadie los puede, muchas veces es muy difícil que los puedan, que les puedan mirar, que puedan mirar si están lavando dinero. Es muy difícil comprobarse. Entonces, eh, entonces esa fue una estrategia sobre todo para acabar con muchos bancos nacionales. De hecho, por esa época empezaron a
a buscar la caída de los bancos nacionales. Inclusive por esa misma época yo les voy a poner aquí el nombre, hay un video en YouTube que cuenta cómo fue que la banca, qué fue lo que le hicieron a la banca mexicana. La banca mexicana, o sea, cuando estaba lo de la diplomacia del dólar, que hacían todas las cosas en Centroamérica y el Caribe, no pudieron hacer nada en México porque ahí estaba Pancho Villa y México se resistió. Así es que allá no llegaron a molestar la economía mexicana y a crear ahí un banco central que tuviera que ver con el Citibank y eso. Pero hubo dos presidentes en México muy importantes, creo. En caso, en México se conformó una cosa de banquitos mexicanos soberanos. De la noche a la mañana, un presidente, yo les voy poniendo aquí los nombres, un presidente los empezó a atacar y empezó a decir, pero como si ellos fueran unos capitalistas salvajes horrorosos, y con un populismo espantoso cerró toda la banca mexicana, esa banquita mexicana nacional. La cerró, la expropió. Y años después vino otro presidente y se la vendió bien barata. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de subasta pública. Según la guía de Google, hoy la banca mexicana está profundamente conectada a los bancos globales. El sistema financiero en México cumple con los estándares internacionales supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Más del 70% de los activos bancarios pertenecen a filiales de grupos financieros internacionales, como la BBVA, Santander, Scotiabank, HSBC y el Citibank. De vez en cuando ellos cogen y concentran toda la banca. ¿Qué pasó con la Gran Depresión de 1929? ¿Cuál fue uno de los grandes objetivos ahí? Quebrar bancos nacionales. ¿Cuántos bancos se quebraron? Que se quebraron durante la Gran Depresión de 1929. Así es que para ellos siempre ha sido una estrategia muy importante la concentración de la banca. O sea, ese sadismo de los fondos de inversión hoy, ese poder que ellos tienen sobre el mundo, es igual que los bancos de inversión en el segundo periodo globalista, cuando se consolida en Estados Unidos el proyecto del capitalismo corporativo, que yo les he dicho que es un periodo que duró 60 años, que empezó con Ulises Grant y terminó con Franklin Delano Roosevelt, porque cuando Franklin Delano Roosevelt le pone, pero en ese periodo hubo dos grandes depresiones, muchas depresiones. Yo les voy a poner cuántas crisis económicas hubo. Después me voy a referir a las crisis económicas que hubo en cada periodo para que ustedes puedan mirar cuando la relación y la diferencia entre un periodo globalista y un periodo soberanista en un país, en un determinado país.